convicción, su ética, lo sostenían ahí. Y no porque no tuvieran miedo, no eran locos. Todos teníamos miedo, pero tal vez esa era la condición del coraje. Pasar por arriba del miedo y ser fiel a las convicciones y a las obligaciones que se asumieron. Tuvo coraje cuando en 1979 fue uno de los pocos políticos, junto con Vittel, tengo que decirlo, que hizo una nota de bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Buena parte de la dirigencia política o condenó esa llegada o miró para otro lado. Y lo mismo la dirigencia sindical y la máxima dirigencia religiosa católica. Tuvo visión y tuvo coraje cuando observó la guerra de Malvinas y más allá de que admitía que la demanda era legítima, dijo, esto es una aventura y vamos a seguir perdiendo vidas y vamos a perder políticamente lo que hayamos avanzado diplomáticamente. Y fue así, desgraciadamente. Alfonsín no fue al sur, fue uno de los pocos políticos notorios del momento que no se plegó a la ida incondicional al sur y que dijo, lo de Malvinas nos va a costar muy caro. Tuvo visión cuando comprendió que la sociedad argentina estaba harta de que sus dirigencias, no sabiendo dirimir sus diferencias políticas, recurrieran a los cuarteles y que para poner el orden hubiera gobiernos militares. La derrota de Malvinas abrió un espacio también en la sociedad para que se entendiera que sí había desaparecidos, que sí había torturados, que sí había asesinados, que lo que los organismos denunciaban, los organismos de derechos humanos, era verdad. Y Alfonsín lo percibió claramente y percibió que se había acabado la era de los gobiernos militares. También sintió que tanto crimen no podía quedar sin justicia y decretó la condena del terrorismo. Formó la comisión, como ya se recordó acá, una comisión de gente que no estaba acostumbrada a trabajar juntas, pero que supo sintonizar con lo que quería la sociedad, que trabajó acumulando pruebas y que esas pruebas fueron la base después del juicio que es inédito en el mundo. Yo leía en algún periódico extranjero diciendo ahora con la muerte de Alfonsín que había sido el hacedor del Nuremberg argentino. No es verdad. Nuremberg lo hicieron ejércitos vencedores en un país vencido. Acá fue la propia justicia argentina cuando los militares desdeñaron hacer mínimamente una autocrítica y enjuiciarse a sí mismos. Tuvo visión y coraje cuando, sin duda, sin haber tenido ninguna duda, estimuló ese juicio, porque creía que con eso se ponía una bisagra en la historia de nuestro país. Y es cierto, hoy cuando se recuerda el alegato de Estracera con el nunca más y la condena que le tocó a León Aslañán leer porque era su circunstancial presidente en la Cámara Federal. Yo no me voy a... Bueno, antes tengo que recordar cómo se enfrentó con los caras pintadas, con esos que resistían presentarse ante la justicia. Y cómo yo me enojé con él. Me enojé mucho y obviamente, porque sentía que se le restaba justicia a mi hijo cuando vino la ley de obediencia debida. Sin embargo, con el tiempo entendí que es función de un mandatario tomar decisiones porque para eso los votaron. Y que a lo mejor esas decisiones le duelen, pero que tiene que hacerlo si cree honestamente, como creo que él creyó honestamente, que con eso se evitaba derramamiento de sangre. Y Alfonsín era un pacifista.
coraje para enfrentar ahora, para batallar, seguramente que con miedo también, cómo no, los últimos momentos de su vida acuciados por una enfermedad tan dura. Raúl Alfonsín, te vamos a recordar por tu bonomía, por tus rabietas, y la familia seguramente mucho, por tu apego al valor de las instituciones, por tu orgullo de ser un militante político y de la vida, por tu ambición de ser un promotor de unidad nacional y de la integración con los países vecinos, y por último, por tu humildad, cuando vos ya sabías que eras un personaje de nuestra historia. Y duele decirlo porque debería ser moneda corriente, te recordaremos por la honradez en el manejo de la cosa pública. En nombre de mi familia, de mis amigos, adiós presidente, adiós compañero, adiós amigo. Vengo en la dura y triste misión de despedir a un amigo de la vida, a un amigo de la política, en nombre de todos los amigos del país, de esa geografía inmensa para muchos, pero chica para Raúl, que recorrió la República. No preguntaba cuántos votantes había, sino cuántos seres humanos necesitaban. Bueno, yo no sé si llamarlos compañeros. Me brota espontáneamente, no necesito hacer ningún esfuerzo. Yo le agradezco a la familia radical que me haya invitado a hacer uso de unas breves palabras sobre la figura de Raúl Alfonsín. Yo tuve dos maestros en mi vida política que me enseñaron todo lo que sé o mal sé de la vida política. Uno, como ustedes saben, se llamaba Juan Perón. Otro se llamó Raúl Alfonsín. Yo aprendí junto a Alfonsín en una relación que se fue haciendo cada día más generosa y amistosa, muchas cosas que ignoraba. Aprendí a conocer la verdadera historia del radicalismo. Aprendí a conocer los verdaderos valores del radicalismo, que en la contienda política siempre se desfiguran. Pero aprendí otras cosas mucho más importantes. Aprendí que un buen político solo lo es si tiene sueños. Y yo advertí inmediatamente que Alfonsín tenía sueños, soñaba. Hay un dicho que dice, el que sueña solo sueña, pero el que sueña con otros hace la historia. Alfonsín soñaba con otros, soñaba con la juventud, soñaba también con los otros partidos que ideológicamente estaban relativamente cerca del radicalismo. ¿Cuáles eran los sueños de Alfonsín? Restaurar la democracia en la Argentina, hacer de la Unión Cívica Radical un partido fuerte y poderoso, rehabilitarlo como una gran fuerza transformadora. Alfonsín soñaba en que el consenso y la reflexión, eso que los
los sociólogos llaman la bioética, habría de imperar alguna vez en la vida argentina, desplazando a diría yo, a los excesos demagógicos o al desconocimiento de las reglas que guían el accionar político. Alfonsín no solo era un soñador, yo diría, se lo digo a ustedes, amigos radicales, Alfonsín fue un predestinado, es decir, un hombre que nació con una misión a cumplir y que no rehusó cumplirla. Y si fue un predestinado, les digo, les cueste o no, que Alfonsín ya no les pertenece. Alfonsín es de todos. ¿Qué fue Alfonsín? A veces he tratado de meditar sobre eso y he hablado con mis compañeros. No fue un filósofo, no fue un sociólogo, no fue un politólogo, aunque leía mucho. Todos recordamos su mesa allí de la calle Montevideo, llena de libros, prolijamente subrayados por él. Era un gran lector y un gran alumno. Pero esa no es la condición fundamental de Alfonsín, si no, no me hubiera cautivado. ¿Sabe lo que me cautivó en Alfonsín? Porque era un terreno común. Alfonsín no me cautivó como está. Me cautivó como militante. Porque yo vi en él la personificación de lo que es la vida militante. Y un militante, sea peronista, radical, socialista, es aquel hombre o mujer que en un momento dado reconoce que hay algo que lo supera y por lo cual está dispuesto inclusive a dar su vida. Y que ese ideal ya lo conduce, lo domina, lo impregna de tal manera que su vida misma cambia y su vida y su pasión y sus pasiones pasan a ser patrimonio de esa idea que él ha asumido en su vida personal y política desde ya. Yo tuve una gran sorpresa en mis diálogos con Alfonsín, y tuve varios, muchos. Yo admiré esto que acá se ha dicho antes que yo admiré su humildad. Yo admiré, vengo de un partido lleno de borrascas, entonces ¿cómo no podía admirar su serenidad? Nunca le oí decir una frase en contra o deterioraron la imagen de un adversario o inclusive de alguien que no lo era. Así respetaba hasta en sus detalles más insignificantes la figura de un político. Muchas veces meditábamos juntos o hablábamos juntos. Yo trataba de decir con toda la sinceridad. También en Perón había un respeto, yo diría, anímico hacia el radicalismo. Él concebía que había dos grandes fuerzas políticas, por eso su abrazo con Malvin y por eso todas las cosas que matizan la historia. A algunas no le gustaron a Alfonsín, digamos, seamos claros. Y era lógico, porque él quería mantener la identidad del radicalismo. Y no quería que el radicalismo quedase subsumido en otra fuerza política que era cuantitativamente mayor a la del radicalismo. Lo hizo bien, pero muchos peronistas no lo entendíamos así. Por eso cuando a través del diálogo fuimos generando opciones comunes, cuando vi cómo él reivindicaba el valor del consenso, cuando vi que él reivindicaba eso que los griegos llaman la bioética, es decir,
el valor de la reflexión en la política. Cuando vi cómo respetaba, bueno, comencé ya no solo a dialogar con él, sino a admirarlo. Por eso poco me costó aquella Semana Santa del 87, quebrar una vieja tradición de traiciones en la política argentina. Era común que cuando un partido, o como se quiera llamar, perdía una elección, el paso siguiente era golpear las puertas de Campo de Mayo para ganar por las armas lo que no habían sabido ganar por las urnas. Cuando Alfonsín es asediado por la tentativa de un golpe de Estado, generalmente la oposición iba a los cuarteles. ¿A qué? A reclamar la pronta resolución del pleito. Había que echar al gobierno de turno y dejar nuevamente paso a un gobierno que no se había sabido ganar su poder en las urnas. Me costó mucho, confieso ahora, a lo largo del tiempo. Mientras yo iba a Campo de Mayo acompañado por una legión enorme de ciudadanos, ¿no te acordás, Rodríguez? Porque vos marchaste junto a mí en aquella mañana. Algunos de mis compañeros se iban a sus provincias porque especulaban con lo que iba a suceder en el curso de la tarde. ¿Qué pasa si vuelven los militares a tomar el poder? Adiós mi candidatura. Esta era la reflexión mezquina que los animaba. Y bueno, y así fue. Por primera vez en la historia, la oposición, que en aquel momento se referenciaba conmigo, fue a Campo de Mayo. Pero no a pedir que salieran, sino a pedir que se quedaran allí, a pedir que desistieran de las armas, a pedir de que respetasen la existencia de un gobierno legítimo, elegido por el pueblo, que respetaba las bases constitucionales de la República. Así transcurrieron aquellas tumultuosas horas de las cuales nunca me voy a olvidar en mi vida. Dije, Alfonsín era un hombre de sueños, quería soñar con otros, soñaba mucho con la juventud. Él reivindicó nuevamente a la política como una suerte de afición o de entrega a la que había que de alguna manera dejarle espacio a la juventud. Otros sueños. Y yo creo que Alfonsín soñaba también con reivindicar, como dije antes, los valores históricos y las mayorías populares que el radicalismo supo convocar a lo largo de la historia. Bueno, esta historia hay que terminarla pronto. Yo dije antes y lo reitero ahora, aprendí muchas lecciones de Raúl Alfonsín. Le agradeceré hasta el fin de mi tiempo aquellas cosas que solo él podía aleccionarme. Aprendí del valor del consenso, aprendí del valor de la reflexión, aprendí del valor de la solidaridad, de la unión entre los argentinos. Muchos lo decían, pero el único que de alguna manera se hacía intérprete de estos valores en la práctica de la vida política era Raúl Alfonsín. Se ha ido. El espectáculo de ayer, en que gente de cualquier orden y de cualquier orientación política se sumó para rendirle su homenaje, es un ejemplo o es una muestra de que las ideas de Alfonsín, en definitiva, han triunfado. Si él no lo ha podido ver, pero lo cierto es que lo vimos todos nosotros. Hombres y mujeres de cualquier condición,
hombres y mujeres de cualquier preferencia política. Nadie faltó a la cita. Y si Alfonsín hubiera podido ver eso, que seguramente lo ha visto, para los que creemos en la vida eterna, habría sentido una íntima y poderosa satisfacción. Habría creído de que por fin él ha triunfado. Por fin había triunfado. Bien, amigos radicales, les habla un peronista que cree interpretar el sentimiento de la multitud de hombres y mujeres que nos acompañan. Les habla un peronista que alguna vez tuvo no solo que disentir, sino que tuvo que, no digo pelear porque no me gusta la frase, pero que tuvo que ser adversario ocasional de Alfonsín. Pero un adversario respetuoso, un adversario, diría yo, amigo de no solo de respetar, sino de conocer y exaltar los valores de a quien uno tenía que de alguna manera disputar el poder. Esta es una condición de la democracia, no lo podemos olvidar. La democracia, en definitiva, tiene algo o mucho de disputa del poder, pero que digamos así, se resuelve por la vía del voto, de la opinión popular, pero no por vía de la fuerza. Yo diría, para terminar estas palabras desilvanadas que les vengo a decir, que el peronismo, a quien yo puedo fehacientemente decir que puedo interpretar sus sentimientos, mira con gran respeto la figura de Raúl Alfonsín. El peronismo mío, el que yo conozco, habrá otro peronismo que tal vez no suscriba lo que acabo de decir, bueno, nosotros siempre hemos dado para todo. El peronismo recuerda y valora todo lo que Alfonsín fue en la vida de los argentinos. Y diría, para terminar, que sus últimas palabras pudieron haber sido: ha terminado mi combate, ha terminado mi lucha, he vencido porque he conservado la fe en las cosas que siempre sostuve y a las que todavía sigo apelando, no importa el tiempo que haya transcurrido. Toda esta gente que nos acompañó ayer es una lección para los que no creen en la política. Ayer no había listas para integrar para una elección. Ayer no había en juego las famosas prebendas que se dice que forman, digamos, el sustrato de la política. Ayer había idealismo, ayer había creencia, ayer había fe, esa misma fe que seguramente Alfonsín ha llevado hasta sus últimos minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como piden que nos presentemos, soy Leopoldo Morón. Ustedes saben que los seres humanos tenemos padres biológicos, pero las sociedades también generan paternidades que se fundan en los ejemplos, en las convicciones, en el espíritu de lucha de una persona
que pasa a ser un referente. De Alfonsín se puede decir, y se dice, que es el padre de la democracia. Pero lo que no se dice es que además fue un padre bueno. Nos vamos a retirar. Depositados ya los restos del expresidente argentino Raúl Alfonsín en el Panteón de los Caídos de la Revolución del Parque de 1890, comienza lentamente y en medio de un profundo dolor la desconcentración aquí en la puerta del cementerio de la Recoleta, lugar en donde descansarán en paz los restos del doctor Alfonsín. En principio este lugar es el elegido, allí estarán junto a los restos de Leandro Alem, de Arturo Illia, de Hipólito Yrigoyen. Algunos de los que están en este mismo panteón dicen que después, si la familia así lo quiere, podrá trasladarse hacia otro lugar, construyéndole especialmente un panteón donde puedan descansar solamente los restos del doctor Raúl Alfonsín. Luego de lo que fue la difícil forma en que llegaron los restos del doctor Alfonsín, aquí lo que se escucha es en principio el himno nacional que entonaron en forma espontánea la mayoría de la gente que se congregó en esta plaza, como así también diferentes cánticos relacionados con el Partido Radical, y ahora es un profundo y respetuoso silencio cuando los deudos del doctor Alfonsín comienzan a retirarse, como así también los allegados políticos, la gente que se acercó. Hubo varios discursos, como escuchábamos hace un rato, en la figura del presidente del comité de la UCR de la provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, también el propio Enrique Nosiglia, quien fuera ex